Hola queridos discípulos, bienvenidos a esta primera clase. Mi nombre es Alex Valdovinos, soy director de Visión Joven y tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar leyendo las Escrituras. Nada se compara con leer las Escrituras por uno mismo. Leer las Escrituras es más importante que cualquier otra enseñanza que puedas recibir. Al leer las Escrituras, le das la oportunidad al Señor Jesucristo a que te enseñe Él directamente por medio de su Espíritu. En Mateo 28 Jesús dijo que Él estaría con sus discípulos hasta el fin del mundo. Y sabemos que los 11 discípulos que oyeron estas palabras ya no están. Pero vos y yo sí estamos, y la razón por la cual dijo que estaría con sus discípulos hasta el fin del mundo es porque tiene intenciones de seguir estando y enseñando personalmente a cada uno de nosotros hoy, sus discípulos que creemos en Él. El Evangelio no es una filosofía de vida, es una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el creador del universo y a quien el Padre envió al mundo para salvar a la humanidad. Hoy Jesús permanece en y entre nosotros por su Espíritu, a quien Él ha enviado, y por medio de Él nos enseña todas las cosas. Aquí comienza nuestra aventura de aprendizaje, en donde exploraremos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta llegar al pleno conocimiento del Evangelio de Jesucristo, nuestro amado Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo, para que conozcas la seguridad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Lucas comienza su relato con una oración griega extensa y elaborada. Hay tantos detalles en su introducción que podríamos pasar horas descubriendo el profundo significado que tiene para la humanidad. Por aquellos años, aproximadamente 60 después de Cristo, ya circulaban entre las iglesias varios relatos sobre la vida de Jesucristo, entre los cuales se destacan el de Marcos y el de Mateo. Estos documentos garantizaban que la historia de las cosas que habían ocurrido entre ellos sean ciertísimas, porque contenían el testimonio personal de quienes vieron el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre él, como dice Juan 1:51. Ellos caminaron con el Señor, lo vieron hacer milagros sorprendentes, lo oyeron rogar al Padre por el perdón de los hombres antes de morir, y lo tocaron con sus propias manos cuando el Señor se presentó vivo ante ellos tras su resurrección. De ahí que Juan, haciéndose eco de estos documentos, en su primera epístola dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto les escribimos acerca del verbo de vida. Y como si esto fuera poco, el Espíritu Santo inquietó a Lucas para escribir un tercer relato que incluiría otras historias y más detalles complementarios que se utilizarían para la evangelización del mundo y la edificación de los discípulos. Lucas era consciente que tanto su impulso por escribir como los testimonios que pasaría a tinta sobre los rollos que había preparado eran de inspiración divina. Lucas sentía el peso de su llamado y la responsabilidad de ser un hombre de Dios. Estaba claro que si iba a escribir sobre la buena noticia del Salvador del mundo, debía ser algo contundente y que expresara la verdad de los hechos tal cual ocurrieron, sin dejar nada fuera que el Espíritu quisiera contar y en el debido orden. Todo este tiempo Lucas había experimentado la amorosa guía sobrenatural del Espíritu Santo, mostrándole los testimonios que debía recopilar y los hechos que debía narrar,
pero con la libertad de utilizar sus propias palabras y vocabulario. De todos los escritores del Nuevo Testamento, Lucas escribe el griego koiné más correcto y pulido gramaticalmente, con la posible excepción del autor de Hebreos. Entrevistó personalmente a María, la madre de Jesús, a sus hermanos, hermanas, a los 12 apóstoles y a muchos de los discípulos que estuvieron entre los 70 que envió Jesús a predicar, incluyendo a los que se reunieron en el aposento alto para darle la bienvenida al Espíritu Santo, que eran como 120. También habló con la gente del pueblo, los que habían sido paralíticos, cojos, ciegos, sordos, leprosos y endemoniados, pero que un día Jesús se cruzó en sus caminos y por amor se acercó a ellos para liberarlos de sus enfermedades y opresiones. Al momento de comenzar a escribir, probablemente tenía sobre su escritorio una copia del Evangelio de Marcos, que fue el primero en ser publicado, y otra del Evangelio de Mateo, dos autores a quienes Lucas amaba y conocía personalmente. Él utilizó sus escritos sagrados como una fuente de referencia confiable, juntamente con todos sus apuntes obtenidos en las entrevistas y durante sus viajes misioneros con Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto indica que no solo obtuvo información de terceros, sino que además presenció y vio con sus propios ojos el poder de Dios en acción por la fe en Jesucristo. Junto a sus compañeros de misiones, Silas y Timoteo, vio a los muertos abrir sus ojos como si despertaran de un sueño, a los paralíticos levantarse de un salto y comenzar a bailar, a los ciegos caer de rodillas con lágrimas en los ojos, describiendo el azul del cielo, y a los demonios, más temibles, echándose a correr de espanto al verlos entrar a la ciudad y comenzar a anunciar el nombre de Jesús con señales y prodigios. Para Lucas, el Evangelio es una persona real, Jesucristo, no una lista de credos y doctrinas contenciosas que no hacen más que dividir y perjudicar a los creyentes. Y esto lo aprendió viajando con Pablo, porque lo mismo le dijo a Timoteo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente, en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, y lleva a los oyentes a la ruina. El destinatario de sus dos obras, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, es un hombre llamado Teófilo, que significa amado de Dios. Y probablemente era alguien importante porque lo llama excelentísimo, un título de honor y respeto del primer siglo, propio de un funcionario regional romano. Es interesante notar que Lucas hace todo este trabajo con la humildad y la obediencia que caracteriza a un hombre de Dios, porque difícilmente alguien se dedique a escribir dos obras de semejante importancia en las que trabajó escribiendo y recopilando durante muchos años para enviárselas a una sola persona. Algunos dicen que tal vez Teófilo era su mecenas literario y le pagó para hacer las dos obras, pero difícilmente ese haya sido el motivo, porque el mismo Lucas explica su propósito al finalizar su oración, diciendo, para que conozcas la seguridad de las cosas en las cuales has sido enseñado. ¿Será que el Espíritu Santo utilizaría tanto esfuerzo, recursos e inspiración divina para afirmar la fe de un solo hombre? La respuesta es muy sencilla, sí, porque Dios es amor y cuando ama, Él hace este tipo de cosas. Y de hecho, es muy sugestivo que el mismo nombre de Teófilo, que significa amado de Dios, confirme este hecho. Nuestro querido Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo para hacer este trabajo. Y el Señor no pudo haber elegido a un candidato mejor para cumplir su propósito. Y gracias a su amor, humildad y obediencia a la palabra, hoy todos podemos disfrutar de sus obras y conocer mejor y con más detalles fidedignos a nuestro amado Salvador. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros como discípulos del Señor de este pasaje de las Escrituras? Dice, habiendo muchos tratado de poner en orden la historia,
Lucas declara en la primera línea de su introducción que todos aquellos que escribieron un relato del Evangelio lo hicieron con el propósito de poner en orden la historia de la vida y obra de Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio fue escrito para poner en orden la historia de nuestra salvación. Cuando Lucas dice que muchos han tratado de poner en orden la historia, no lo dice en el sentido de que muchos trataron pero no lo lograron, como si hubieran fracasado en el intento. Al contrario, lo dice en el sentido de que cada autor escribió y publicó su propio relato del Evangelio siguiendo el orden de los hechos que conocía personalmente, ya sea por boca de testigos o por haberlos presenciado. Algunos de estos autores eran escritores de vocación, y aunque sus obras no resistieron el paso del tiempo, hicieron su mejor esfuerzo por redactar en orden las historias de Jesús tal como las recordaban. Otros, en cambio, además de ser buenos escritores y redactores, fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir un relato del Evangelio, como Marcos, Mateo, Lucas y posteriormente Juan. Bajo la poderosa dirección del Espíritu Santo, estos 4 relatos inspirados conforman un solo evangelio, el cual, habiendo resistido el paso del tiempo, llegó a nuestras manos por la provisión divina. Gracias a Dios por eso. Luego dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas continúa diciendo que la historia de Jesús que muchos intentan poner en orden es totalmente cierta. En otras palabras, el Evangelio fue escrito para contar una historia cierta. Por aquellos años, nadie ponía en duda la existencia de Jesucristo porque sabían que era una historia real. Su obra en Israel era ampliamente conocida por creyentes o incrédulos. El pueblo había visto y oído los milagros que hizo Jesús. En sus discusiones ocasionales en la calle o en el mercado, unos defendían su inocencia y otros lo acusaban de malhechor. Lo cierto es que todos estaban de acuerdo en que fue condenado y crucificado públicamente hasta morir. Pero sus discípulos sabían algo que la mayoría desconocía, que el Señor estaba vivo porque había resucitado. Todos los discípulos de la primera y segunda generación sabían que Jesús resucitó entre los muertos 3 días después de su fallecimiento, y que fue visto vivo por decenas de personas, quienes además hablaron y almorzaron con él. También sabían que ascendió a los cielos a la vista de todos sus seguidores para sentarse en su trono a la derecha del Padre y reinar desde allí con toda autoridad y poder. Todos los discípulos habían recibido la promesa del bautismo en el Espíritu Santo y fuego durante la fiesta de Pentecostés, y según esta misma promesa sabían que pronto el Señor regresaría con gran poder y gloria a buscar a los suyos. La iglesia primitiva conocía todas estas cosas, pero necesitaban ponerlas en orden con los detalles más relevantes para poder ir y anunciar al mundo la buena noticia de Cristo con exactitud mientras había tiempo. Hoy, todos nosotros, sus discípulos, sabemos que de todos los hechos relacionados a la obra redentora de Jesucristo, el de su regreso es el próximo evento histórico que está por cumplirse y según las Escrituras sucederá en cualquier momento. Este es el orden de las cosas en que el Espíritu Santo nos presenta el Evangelio hoy para que sepamos con toda seguridad que el Señor está a las puertas y su regreso no se tarda. Como discípulos del Señor, no podemos desconocer el orden de este acontecimiento, porque su regreso es inminente.